María nunca pensó que una noche cualquiera en una gala benéfica podría darle un giro tan inesperado a su vida. Con sus 62 años y una sonrisa que reflejaba la calma de quien ha vivido suficiente para valorar cada instante, llegó al evento con la intención de pasar un buen rato, y quizá, encontrar a alguien con quien compartir charlas y compañía. Lo que no sabía era que esa misma noche conocería a un hombre que cambiaría su destino. Andrés era diferente a todos los hombres que María había conocido. Se movía en una silla de ruedas, pero su porte era elegante y lleno de dignidad. Sus ojos, profundos y llenos de historias no contadas, tenían un brillo especial, y su voz, pausada y segura, transmitía confianza y misterio. Cuando sus miradas se cruzaron, algo invisible y poderoso los unió. Durante la cena, Andrés habló con María sobre sus años en el mundo de los negocios, su lucha contra la adversidad y la manera en que había logrado mantenerse fuerte a pesar de las dificultades. María escuchaba atenta, sintiendo que cada palabra era un regalo, como si aquel hombre, con su sinceridad y coraje, le estuviera contando un secreto que solo ellos compartían. María, que había vivido muchos años sola después de un matrimonio complicado, encontró en Andrés un refugio inesperado. La forma en que él hablaba de sus sueños y de un futuro lleno de posibilidades le hizo creer que quizá aún podía tener una segunda oportunidad para ser feliz. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón volvió a latir con fuerza. Esa noche, mientras bailaban suavemente al ritmo de una canción lenta, María sintió que el mundo se detenía. Pensó que la silla de ruedas era solo una parte de Andrés, no lo que definía quién era. Él la miró a los ojos y le susurró que la vida era un regalo y que quería compartir cada instante con alguien que entendiera su valor. Pasaron las semanas y su relación se volvió el centro de sus días. Andrés la llamaba cada mañana con palabras cariñosas y mensajes llenos de esperanza. María, emocionada, empezó a planear un futuro juntos, imaginando una boda sencilla pero llena de amor, rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, detrás de esa felicidad aparente, comenzaron a aparecer pequeñas dudas. Algunas veces, Andrés parecía cansado, distraído, y evitaba hablar de ciertos temas. María las ignoraba, convencida de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles que Andrés le había dejado para revisar, María encontró una carta sin remitente. La abrió con curiosidad y leyó unas palabras que helaron su sangre. No todo es lo que parece. Ten cuidado con lo que crees. El corazón de María dio un salto y la mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Quién le había enviado esa carta? ¿Qué secretos guardaba Andrés? Pero, sobre todo, ¿qué estaba dispuesta a hacer para descubrir la verdad? Esa noche, María no pudo dormir. La sonrisa que había tenido todo el día se desvaneció, reemplazada por la inquietud y el miedo. Sin embargo, sabía que el amor también significaba confiar, y decidió darle a Andrés el beneficio de la duda. La historia de María y Andrés apenas comenzaba, y aunque la esperanza brillaba fuerte, el destino estaba por revelar secretos que cambiarían todo para siempre. Los días que siguieron a la gala parecían llenos de promesas para María. Cada llamada de Andrés era una caricia para su alma, y sus encuentros, pequeños momentos de felicidad que ella atesoraba con devoción. Sin embargo, poco a poco, una sensación de incertidumbre comenzó a instalarse en su pecho, una pequeña sombra que hacía tambalear la imagen perfecta que había construido en su mente. Andrés seguía mostrándose amable y cariñoso, pero había algo en sus palabras y en sus silencios que no encajaba. Evitaba con frecuencia hablar de su pasado, y cuando María intentaba preguntarle sobre su negocio o la familia que mencionaba, cambiaba de tema con una sonrisa forzada. Sus historias sobre sus logros eran siempre vagas, sin detalles, como si quisiera proteger algo que no estaba listo para mostrar. María recordaba que, en la gala, Andrés parecía tener un aura de misterio que la había cautivado, pero ahora ese misterio se sentía más como un muro invisible que la separaba de la verdad. A pesar de sus dudas, ella se negaba a dejar que la desconfianza ganara terreno. Prefería aferrarse a la esperanza y al amor que sentía,
pensando que quizás él necesitaba tiempo para abrirse completamente. Sin embargo, no solo eran las palabras las que la inquietaban. Había gestos, miradas fugaces y momentos en que Andrés parecía luchar contra un peso invisible. En ocasiones, se mostraba cansado sin razón aparente, y sus ojos, antes tan brillantes, se apagaban por momentos, como si llevara una carga demasiado pesada para compartir. Una tarde, María fue a visitarlo a su casa, un lugar elegante pero con un ambiente frío, casi vacío. Mientras esperaba en la sala, notó que las paredes estaban desnudas, sin fotografías ni recuerdos personales. Todo parecía demasiado impersonal para alguien que hablaba con tanto orgullo de su vida. Andrés llegó con una sonrisa que intentaba esconder el cansancio. Se sentaron a conversar, y María, con delicadeza, volvió a preguntar sobre su pasado, tratando de encontrar una conexión real. Andrés, sin embargo, desvió la conversación hacia planes futuros y promesas de felicidad, evitando cualquier tema que pudiera revelar sus secretos. Aquella noche, María se acostó con la mente llena de dudas. ¿Por qué Andrés escondía partes tan importantes de su vida? ¿Era acaso miedo, vergüenza o algo más? No podía evitar sentir que había algo que él no quería que ella supiera, y esa incertidumbre comenzó a pesar más que el amor que sentía. Pero, aún así, decidió ser paciente. Recordaba todas las veces que Andrés le había hablado con pasión sobre sus sueños, y se convencía de que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. María quería creer que el hombre que había conocido era auténtico y que, detrás de sus silencios, había un corazón sincero. Mientras tanto, la boda se acercaba. Los preparativos avanzaban, y María comenzó a planear los detalles con entusiasmo renovado. Imaginaba la celebración rodeada de familiares y amigos, la alegría de un nuevo comienzo y la promesa de un futuro juntos. Pero, a pesar de todo, la sombra de la duda seguía acechando en el fondo de su mente. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles que Andrés le había dejado para firmar, María notó que algunos documentos parecían inconsistentes. Números que no cuadraban y direcciones que no coincidían con lo que él le había contado. Su corazón se aceleró, y por primera vez, una sensación de alerta la invadió con fuerza. María decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, aunque temiera lo que pudiera descubrir. Sabía que la verdad podría cambiarlo todo, pero también entendía que solo enfrentándola podría encontrar la paz que tanto buscaba. Con el alma en vilo y el corazón dividido, María se preparó para descubrir el misterio que Andrés guardaba. Lo que parecía ser un cuento de amor estaba a punto de transformarse en una historia que pondría a prueba su fe, su fuerza y, sobre todo, su capacidad para perdonar. Esa tarde, mientras María ordenaba algunas cosas en la sala, el teléfono sonó de manera insistente. Al contestar, escuchó una voz que no reconoció, profunda y llena de urgencia. María, tienes que tener cuidado con Andrés. No todo es lo que parece, dijo la voz antes de cortar la llamada abruptamente. María quedó helada, con el teléfono temblando en sus manos. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué quería decir? El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante unos minutos, María no supo qué hacer, pero una cosa era clara. Esa llamada había despertado algo que no podía ignorar. La duda, que hasta entonces había estado escondida en su interior, salió a la superficie con fuerza. Empezó a preguntarse si el hombre que amaba le había estado ocultando algo muy importante. Esa noche, sentada en la oscuridad de su habitación, María repasó mentalmente todo lo que sabía sobre Andrés. Sus palabras vagas, sus silencios, los papeles que no cuadraban, y ahora, esa llamada misteriosa. El rompecabezas comenzaba a armarse, pero las piezas no encajaban bien. Sentía que estaba a punto de descubrir una verdad dolorosa. Al día siguiente, decidió hablar con Andrés. Lo llamó para invitarlo a cenar, con la esperanza de aclarar sus sentimientos y resolver las dudas que la atormentaban. Andrés llegó puntual, con esa sonrisa que aún lograba hacerla sentir segura,
pero María notó en sus ojos una sombra de preocupación. Durante la cena, con voz temblorosa, María le contó sobre la llamada que había recibido. Esperaba que Andrés reaccionara con sinceridad, que la tranquilizara y le dijera la verdad. Pero él evitó el tema, cambió de conversación y terminó diciendo que no le diera importancia a rumores infundados. María sintió como una barrera invisible crecía entre ellos. La confianza, que hasta entonces había sido el pilar de su relación, comenzó a resquebrajarse. A pesar de su amor, no podía ignorar el hecho de que Andrés parecía esconder algo que no estaba dispuesto a compartir. Al día siguiente, movida por la incertidumbre, María decidió buscar ayuda. Recordó a un viejo amigo de confianza, un hombre discreto que había trabajado en asuntos legales y tenía acceso a información que podría aclarar sus dudas. Sin decir mucho, le explicó la situación y le pidió que investigara. Pasaron los días, y la espera se volvió una tortura silenciosa. María intentaba mantenerse ocupada, pero su mente volvía una y otra vez a Andrés y a la llamada que había cambiado todo. Imaginaba diferentes escenarios, desde la posibilidad de que Andrés tuviera enemigos hasta la peor de las traiciones. Finalmente, una tarde su amigo la llamó para decirle que había encontrado información importante. María sintió como el corazón se le aceleraba mientras escuchaba detalles que confirmaban que Andrés no era quien decía ser. La supuesta fortuna que él había mencionado no existía, y la silla de ruedas parecía ser solo una parte del engaño. María sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No solo por la mentira, sino porque el hombre que había llegado a amar le había ocultado una realidad tan dolorosa. Sus sentimientos se mezclaban con la decepción y el miedo. ¿Cómo podía enfrentarse a esa verdad? ¿Podría perdonar un engaño tan grande? Aquella noche fue una de las más largas y difíciles para María. Lloró en silencio, sintiendo que su corazón estaba roto en 1000 pedazos. Sin embargo, en medio de la tristeza, una chispa de fuerza comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que, antes de tomar una decisión, necesitaba enfrentarse a Andrés y escuchar su versión. El día siguiente llegó con una mezcla de miedo y determinación. María preparó todo para hablar con Andrés cara a cara, dispuesta a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Sabía que este momento definiría su futuro y su capacidad para amar o cerrar ese capítulo para siempre. María no pudo dormir en toda la noche. La llamada misteriosa, la información que su amigo le había dado, y sobre todo la incertidumbre sobre Andrés, la mantenían en vela. Se levantó y caminó por la casa en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque el miedo la paralizara. Decidió que, antes de la boda, tenía que saberlo todo. No podía entregarse a un futuro basado en mentiras. Con el teléfono en la mano, llamó a su amigo para pedirle que profundizara en la investigación. Le rogó que buscara más detalles sobre Andrés, sus negocios, su vida pasada, y cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir lo que ella sospechaba. Horas después, recibió un mensaje con una dirección y una hora para encontrarse con su amigo. María aceptó sin dudar. Se vistió con cuidado y salió con el corazón latiendo fuerte. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo. Cuando llegó, su amigo le mostró documentos que revelaban una historia muy diferente a la que Andrés le había contado. No había millonario ni empresario exitoso, sino un hombre que había vivido de falsas apariencias y que se había inventado la silla de ruedas para ganar simpatía y compasión. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La decepción fue terrible, pero también llegó una sensación de tristeza profunda. Andrés no solo le había mentido, sino que le había robado la confianza, algo que para María era más valioso que cualquier riqueza. ¿Cómo podía amar a alguien que había construido su relación sobre una mentira tan grande? Regresó a casa con la mente llena de preguntas y el corazón destrozado. Sabía que la boda estaba a un día de distancia, y que ahora debía decidir qué hacer. ¿Perdonaría esa mentira? ¿O daría por terminado ese sueño? Esa noche, mientras el reloj avanzaba lentamente,
María no pudo evitar recordar todos los momentos felices que había vivido con Andrés. Sus palabras, sus caricias, las promesas susurradas al oído. ¿Había alguna verdad entre tanta mentira? Por primera vez, Andrés habló con sinceridad sobre sus miedos. Confesó que había inventado su historia porque temía no ser suficiente para ella, que se sentía indigno y asustado de perderla. Sus palabras quebraron el corazón de María, pero también despertaron una compasión inesperada. El día de la boda amaneció frío y nublado, reflejando la confusión que sentía María. En el espejo, se miró con decisión. Sabía que debía enfrentar a Andrés y decidir si su amor era lo suficientemente fuerte para superar las mentiras. La historia de María y Andrés estaba en una encrucijada, y el futuro que tanto habían soñado pendía de un hilo. Pero en medio del dolor y la incertidumbre, una cosa era clara: la verdad había salido a la luz, y ahora todo dependía de la fuerza de su corazón. La luz del sol apenas entraba por las ventanas cuando María abrió los ojos. La mañana de su boda había llegado, pero en lugar de sentir alegría, una sensación pesada le oprimía el pecho. Su mente estaba llena de dudas, y su corazón se debatía entre el amor que sentía por Andrés y la traición que había descubierto. Mientras se preparaba en silencio, con las manos temblorosas, recordó cada momento que habían compartido. Las risas, las miradas, las promesas. Todo parecía tan real y hermoso. Pero ahora, esas memorias se mezclaban con la incertidumbre de lo que no sabía, con los secretos que Andrés le había ocultado. El salón estaba decorado con flores blancas y luces tenues que buscaban crear un ambiente mágico, pero para María, todo se sentía irreal. El eco de los pasos de los invitados y el murmullo de las conversaciones la hacían sentir cada vez más pequeña y vulnerable. Andrés llegó puntual, con su habitual sonrisa tranquila. Parecía que nada había cambiado, pero María podía ver en sus ojos una mezcla de nervios y arrepentimiento. Cuando sus miradas se cruzaron, una tormenta de emociones se desató en el silencio entre ellos. Durante los minutos previos a la ceremonia, María intentó encontrar fuerza en su interior. Pensó en todo lo que había sacrificado y en la esperanza que aún guardaba. Sabía que debía decidir si seguir adelante o detenerse antes de dar el paso definitivo. Cuando comenzó la ceremonia, el ambiente se llenó de expectativa. Los invitados miraban atentos, sin saber lo que María llevaba en el corazón. Ella caminó hacia el altar con pasos firmes, tratando de mantener la calma, aunque cada palabra resonaba en su mente con un peso insoportable. Andrés la esperaba con los brazos abiertos, pero María sentía que entre ellos había un muro invisible. En el momento más solemne, cuando los votos debían ser pronunciados, el silencio se rompió con una voz inesperada. Andrés tomó aire y, con una sinceridad que sorprendió a todos, comenzó a hablar. Confesó que no era millonario, que nunca había estado en silla de ruedas, y que todo había sido una mentira. Explicó que había creado esa historia porque sentía que no merecía el amor de María, pero que ahora, frente a ella, quería ser honesto y pedirle una oportunidad real. El salón quedó en silencio absoluto. María sintió que el mundo se detenía y que el tiempo se había congelado. Su corazón latía con fuerza, mezclando la tristeza, la sorpresa y una extraña esperanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras escuchaba cada palabra. La verdad, aunque dolorosa, también traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo, de un amor construido desde la sinceridad y no desde la mentira. María sabía que debía tomar una decisión. Podía alejarse y cerrar esa puerta para siempre, o podía abrirla y permitir que el amor, con todas sus imperfecciones, tuviera una segunda oportunidad. En ese instante, mientras las miradas de todos los presentes la rodeaban, María sintió que su corazón le dictaba la respuesta. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino no sería fácil, el amor verdadero requería valentía. La ceremonia continuó, pero para María y Andrés, ese momento marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra, más auténtica y sincera. Después de la confesión de Andrés,
el ambiente en la sala cambió por completo. Lo que había sido un momento tenso se transformó en una mezcla de sorpresa, emoción y una profunda reflexión. María, aún con lágrimas en los ojos, sintió que dentro de ella algo había cambiado para siempre. Ya nada sería igual, pero había una oportunidad para reconstruir lo que parecía haberse derrumbado. Andrés, con la voz firme pero llena de emoción, comenzó a relatar su verdadera historia. Contó cómo, años atrás, una enfermedad le había dejado temporalmente incapacitado y cómo, en ese periodo, había sufrido una profunda crisis personal. Para evitar el rechazo y la soledad, decidió fingir una discapacidad permanente, pensando que eso le daría una ventaja en el amor y en la vida. María escuchaba atenta, sintiendo el peso de cada palabra. Entendía que Andrés no había querido hacerle daño, sino que había actuado desde el miedo y la desesperación. Su corazón, aunque dolido, empezó a abrirse poco a poco hacia la comprensión y el perdón. Los invitados, que al principio no sabían cómo reaccionar, comenzaron a aplaudir suavemente, reconociendo el valor de Andrés al contar la verdad en un momento tan importante. María se sintió arropada por ese gesto y comprendió que el amor verdadero no es perfecto, sino sincero y dispuesto a superar cualquier obstáculo. En los días siguientes, la pareja enfrentó una nueva realidad. Los rumores y las miradas de curiosidad comenzaron a aparecer, pero ellos decidieron mantenerse unidos y demostrar que su relación era más fuerte que cualquier mentira del pasado. María y Andrés comenzaron a construir su vida desde cero, sin máscaras ni secretos. Andrés buscó ayuda profesional para superar sus miedos y reconstruir su autoestima. María, por su parte, apoyó a Andrés con paciencia y ternura, recordando que el amor también es acompañar al otro en sus momentos más difíciles. La sinceridad fortaleció su vínculo y, poco a poco, lograron recuperar la confianza que parecía perdida. Sus días se llenaron de pequeñas alegrías, como paseos por el parque, charlas sinceras y risas compartidas. María descubrió que el verdadero Andrés estaba detrás de esas mentiras, un hombre vulnerable pero valiente, dispuesto a cambiar por amor. Aunque la silla de ruedas desapareció, el recuerdo de la mentira quedó como una lección. Ambos entendieron que las apariencias pueden engañar, pero la verdad siempre sale a la luz, y con ella, la posibilidad de sanar y crecer juntos. María se dio cuenta de que el amor no es un cuento perfecto, sino una historia real con momentos de lucha, perdón y esperanza. Andrés aprendió que la honestidad es la base para construir una relación sólida y que solo siendo auténtico podía recibir el amor que tanto anhelaba. El futuro seguía siendo incierto, pero esta vez lo enfrentaban juntos, con el corazón abierto y la verdad como su aliada. Y aunque la vida les presentaría nuevos retos, sabían que nada podría romper el lazo que habían formado al enfrentar sus miedos y decidir amarse tal como eran. Así, María y Andrés comenzaron un nuevo capítulo, uno en el que la mentira quedó atrás y el amor verdadero floreció, no en la perfección, sino en la honestidad y el compromiso mutuo. La vida parecía tomar un rumbo distinto para María y Andrés. La sinceridad había abierto una puerta que les permitía construir un futuro juntos, aunque lleno de desafíos. Pero, justo cuando pensaban que todo comenzaba a encajar, el pasado de Andrés decidió regresar con fuerza, trayendo consigo sombras que ninguno de los dos esperaba enfrentar. Una tarde, mientras disfrutaban de una tranquila caminata por el parque, María recibió una llamada que hizo que su corazón se detuviera. La voz al otro lado del teléfono era firme y fría, alguien que afirmaba conocer toda la verdad sobre Andrés, no solo la mentira de la silla de ruedas, sino secretos mucho más profundos y oscuros. María escuchó con atención, su mente luchando por comprender lo que le estaban diciendo. Andrés, según esa voz, tenía cuentas pendientes con personas que no olvidarían tan fácilmente sus engaños. Se mencionaban deudas, amenazas y situaciones que podrían poner en riesgo no solo su reputación, sino también su seguridad. Cuando colgó, no pudo evitar mostrarle a Andrés la preocupación que ahora dominaba su mirada. Andrés, aunque visiblemente afectado, intentó tranquilizarla.
Le explicó que había dejado atrás ese pasado y que estaba decidido a empezar de nuevo, lejos de esas sombras. Pero María podía ver en sus ojos que el problema no era tan sencillo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Andrés se confesó con María. Le contó sobre viejas amistades que se habían convertido en enemigos, decisiones equivocadas que había tomado en su juventud y que ahora lo perseguían con fuerza inesperada. Admitió que, aunque quería dejar atrás ese mundo, no sabía si podría escapar de las consecuencias. María sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente, pero esta vez no por una mentira, sino por la realidad que se imponía con dureza. Sin embargo, decidió no abandonar a Andrés. En vez de eso, le prometió que estarían juntos, enfrentando cualquier peligro que viniera. En los días siguientes, recibieron mensajes anónimos y llamadas que intentaban intimidarlos. La tranquilidad que habían comenzado a disfrutar se volvió frágil, y cada ruido en la noche hacía que el miedo se apoderara de sus corazones. Pero en medio del temor, María y Andrés encontraron fuerza en su unión. Buscaron ayuda, hablaron con personas de confianza y tomaron precauciones para protegerse. Aprendieron que el amor verdadero no es solo compartir momentos felices, sino también apoyarse cuando el mundo parece derrumbarse. Con cada desafío, su vínculo se fortalecía. María descubrió en Andrés una valentía que nunca antes había visto, y Andrés encontró en María un refugio seguro donde podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgado. El pasado, aunque insistente, no logró romper lo que habían empezado a construir con tanta sinceridad. Y aunque las cicatrices seguían ahí, servían como recordatorio de que juntos podían superar cualquier tormenta. En ese camino incierto, María y Andrés aprendieron que el amor no es perfecto ni fácil, pero sí es capaz de enfrentar los fantasmas que la vida arroja, siempre que haya confianza, valentía y compromiso. Después de semanas de incertidumbre y miedo, María y Andrés comenzaron a ver la luz al final del túnel. La tormenta de amenazas y dudas empezó a disiparse, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque juntos habían aprendido a enfrentarlos con una fortaleza que ni ellos mismos imaginaban tener. Una mañana, mientras desayunaban en silencio, recibieron una carta inesperada. No tenía remitente, solo un mensaje breve y claro: he decidido dejar atrás el pasado. Ustedes merecen paz y felicidad. Era la señal que necesitaban para sentir que, por fin, podían respirar tranquilos. Ese día, Andrés tomó la mano de María con firmeza y le dijo que estaba listo para vivir sin miedo, sin secretos ni mentiras. Que quería que su historia fuera un ejemplo de honestidad, perdón y amor real. María sonrió, con lágrimas en los ojos, porque sabía que su lucha no había sido en vano. La pareja comenzó a reconstruir su vida con nuevas metas y sueños. Andrés volvió a estudiar, decidió hacer voluntariado y dedicar tiempo a ayudar a quienes enfrentaban dificultades, como él mismo lo había hecho. María, por su parte, encontró en esa nueva etapa una oportunidad para crecer y ser feliz sin depender de falsas ilusiones. Sus amigos y familiares los apoyaron, admirando la valentía con la que habían enfrentado la verdad y los obstáculos. La boda, que en un principio estuvo marcada por la mentira, ahora simbolizaba el renacer de un amor sincero y profundo. Con el tiempo, María y Andrés aprendieron a valorar cada momento juntos, a celebrar la honestidad y a confiar plenamente el uno en el otro. Descubrieron que el amor no es perfecto, pero sí auténtico cuando se construye sobre la verdad. En una pequeña ceremonia íntima, renovaron sus votos. No había lujos ni grandes promesas, solo palabras desde el corazón que reflejaban todo lo que habían vivido y superado. Prometieron ser siempre sinceros, apoyarse en las dificultades y nunca olvidar que el amor verdadero nace de la confianza. Esa noche, mientras miraban las estrellas, María pensó en todo lo que había pasado. En la llamada misteriosa, en las mentiras, en la confesión, y en cómo, a pesar de todo, su amor había sobrevivido. Se dio cuenta de que la vida es impredecible y que solo enfrentándola con valentía y honestidad se puede encontrar la verdadera felicidad. Andrés,
Abrazándola con ternura, le susurró que gracias a ella había aprendido a ser mejor persona, que sin su apoyo y comprensión, nada de aquello hubiera sido posible. Así, la historia que comenzó con una mentira terminó con una verdad más fuerte que cualquier obstáculo. María y Andrés demostraron que, aunque el camino sea difícil y lleno de incertidumbres, el amor verdadero siempre encuentra la manera de salir adelante. Y mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ellos supieron que habían ganado algo invaluable: un amor sincero, profundo y para toda la vida.